Las lluvias del fin de semana no lograron una mejora significativa en la cota de las centrales hidroeléctricas y los cortes seguirán siendo de hasta 10 horas en algunas provincias. El abastecimiento de agua se alivió con las lluvias de sábado y domingo, pero según el INAMI, esta semana disminuirán y por ello se mantienen los racionamientos. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y los asambleístas del correísmo se enfrentan verbalmente en la Comisión de Fiscalización sobre las causas y pruebas para el juicio político. Enfermedades respiratorias como rinitis y faringitis se incrementaron en 40% en las poblaciones cercanas a los incendios forestales, según la Federación Médica. El Servicio de Rentas Internas permite que los negocios con RUC emitan nuevamente facturas físicas en lugar de las electrónicas hasta que se superen los apagones. 8 sicarios en motos disparan dentro de una gallera clandestina donde había cerca de 200 personas. 7 murieron y otras 3 quedaron heridas en el cantón San Borondón, en Guayas. El huracán Helene suma 126 muertos y 600 desaparecidos. Según las autoridades estadounidenses, en los últimos 50 años, este desastre solo es superado por el huracán Katrina. Benjamín Netanyahu aprobó el inicio de las operaciones terrestres en Líbano y según medios internacionales, las tropas de Israel ya incursionaron. En un vibrante partido, Técnico Universitario y Mushurruna empatan a 2 goles. Esto le permite a Independiente del Valle conservar el primer lugar en la tabla de posiciones de la Liga Pro. Lunes 30 de septiembre, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos con las novedades del estado del tiempo en el país tras las lluvias de los últimos días en distintos puntos, pero ¿es suficiente para acabar con la crisis de generación eléctrica? Con ese interrogante comenzamos Televistazo Estelar. Lluvias, debut y despedida. Las lluvias se reducirán el resto de la semana según el Instituto de Meteorología e Hidrología. Serán menos intensas de lo que fueron el fin de semana cuando sirvieron para que en algo se recuperen los caudales de los ríos. Francisco Garcés actualiza el panorama climático en Ecuador. Las lluvias bajarán su intensidad esta semana y se presentarán de forma esporádica en la sierra. Es el pronóstico del INAMI, que precisó que al menos hasta mediados de octubre el comportamiento climático será similar. Unos días con lluvias intensas y otros días más secos. Hasta hoy lloverá en casi toda la sierra según ese instituto. La intensidad será mayor desde Pichincha hacia el norte y desde Cañar hacia el sur. Tenemos unos días en los que las condiciones atmosféricas se secan un poco, la masa de aire se seca y pues los días serán parcial nublados y con lluvias aisladas o esporádicas en horas de la tarde. El calentamiento o la radiación fue un poco más alta, es muy probable que en horas de la tarde las lluvias estén acompañadas de tormenta eléctrica. Desde finales de octubre las lluvias serán constantes, aunque no se sabe qué intensidad alcanzarán. Podemos también caer en una época lluviosa anómala y puede que las lluvias no se den como la gente espera. Entonces hay que ver cómo se comporta la época lluviosa dentro de la región interandina. La lluvia que se presentó entre viernes y domingo sirvió para recuperar el caudal de los ríos y por eso mejoró, aunque poco, la generación hidroeléctrica. El río Paute, que la última semana tenía caudales que no llegaban a 40 metros cúbicos por segundo, alcanzó este lunes 97 metros cúbicos por segundo. La crecida permitió que el embalse de Mazar tenga 2.118 metros, 2 metros más del mínimo que es 2.116 metros en el que estuvo más de una semana. El caudal del río Paute volvió a bajar, lo que no permite que las hidroeléctricas Mazar y Molino generen electricidad en condiciones normales. En Coca, Codo, Sinclair, el río Coca no aumentó lo suficiente pese a las lluvias. Actualmente está en 206 metros cúbicos por segundo y la hidroeléctrica requiere de al menos 222 metros cúbicos por segundo. En Tungurahua, las lluvias sí permitieron que el río Pastaza aumente su caudal. Bordea 80 metros cúbicos por segundo, aunque debería tener 120 metros cúbicos por segundo para que Agoyán y San Francisco funcionen a plena capacidad.
Y desde este lunes los cortes de energía son de hasta 10 horas por día. Hay casos particulares como en Riobamba y Ambato, donde sectores industriales soportan apagones de 24 horas. En contraste, Diego Cuenca informa que también hay localidades que no tendrán luz solo hasta 4 horas en el día. El país soporta la segunda semana con cortes de energía desde ese lunes 30 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre. Los cantones como Quito, en Pichincha, no tendrán luz durante 10 horas, divididas en 3 franjas horarias. El mismo panorama para otras 22 provincias. En el caso de Guayaquil, la mayoría de los cortes serán en 4 franjas horarias, que durarán 10 horas. Pero en 63 sectores del norte y centro de la ciudad, no tendrán luz durante 5 horas al día. En Cuenca los apagones también son hasta de 10 horas. Pero en el norte, donde está el parque industrial, que agrupa a 100 empresas, los cortes son de 6 horas durante la madrugada. Pero hay cantones como Tulcán, Espejo, Montúfar y San Pedro de Huaca en la provincia de Carchi, donde los cortes son de 4 horas desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Mientras que en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, 8 sectores soportarán menos horas sin luz. Los cortes serán de 2 horas entre el martes y el sábado. Hay un caso particular, en Riobamba y Ambato. Los sectores industriales tendrán días completos sin cortes, pero otros días tendrán apagones de 24 horas. El Ministerio de Energía aclara que los apagones podrían reducirse. Todo dependerá si las lluvias ayudan a mejorar el caudal de los embalses, que alimentan a las hidroeléctricas. Pueden consultar el cronograma completo con los horarios de cortes de luz previstos para esta semana, escaneando el código QR, lo tienen ahí en pantalla con su teléfono celular. La información de los apagones y todas las noticias de Ecuador y el mundo se actualizan en tiempo real en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y también en nuestras redes sociales. Poco a poco, el país se recupera parte de su capacidad de generación térmica. La última incorporación fue del generador principal de la central trinitaria. El gobierno planea ahora tener disponibles 156 megavatios adicionales en lo que queda del año, como lo informa Francisco Garcés. 4 meses tomó reparar el generador principal de la central termoeléctrica trinitaria en Guayas, que entrega 85 megavatios al sistema nacional. Es la más reciente incorporación de energía, aunque no es suficiente para superar el déficit de generación que tiene el país. Con esos 85 megavatios, la disponibilidad de energía térmica se eleva a 1.100 megavatios, 200 de ellos recuperados este año. El plan de rehabilitación de centrales térmicas contempla hasta diciembre recuperar otros 200 megavatios, 90 en la central Enrique García, también en Guayas, cuyo generador principal está en reparación y deberá estar en funcionamiento el 30 de octubre. Otros 54 megavatios serán generadores de las centrales Gonzalo Ceballos y Aníbal Santos, también en Guayas. Lo mismo sucede en la termoeléctrica Esmeraldas 2, planta con capacidad para generar 102 megavatios, pero que solo entrega 65,7 de sus 12 generadores funcionando. Los otros 5 están en reparación. Uno de ellos entrará en operación en 15 días y los otros 4 entre noviembre y diciembre, según el plan de SELEC. El país tiene 1.800 megavatios en potencia instalada de generadores térmicos. Por ahora, funcionando hay 1.100 megavatios y al final del año, según el plan de SELEC, habrá 1.300 megavatios en el sistema nacional. Esa cifra sigue siendo insuficiente porque, según el Ministerio de Energía, el déficit de generación es de más de 1.000 megavatios que solo se podrán suplir con la compra de nuevas plantas termoeléctricas. Esa inversión supera $1.000 millones. Con gritos y discusiones inició la fase de testimonios en el juicio político de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Las tensiones se agudizaron cuando el correísmo quiso incluir como testigo contra la funcionaria al exministro José Serrano. Patricio Díaz informa sobre todos los pormenores de la cita legislativa. Van a tener que dejar entrar a las víctimas de esta señora, así como trae barra. Eso no te lo voy a permitir. Y lo digo mirándote a los ojos. A mí, yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú me lo has indicado. Así se cerró la sesión del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que reinició este lunes en la Comisión de Fiscalización. Y soy defensora de los derechos humanos desde que tenía 7 años. Tú no conoces mi historia de vida. Vámonos. El correísmo empezó cuestionando su ausencia, porque la ministra envió a un abogado.
La presidenta de la mesa informó que la ley dispone que solo la funcionaria puede comparecer. Y en el momento menos esperado, Palencia llegó. La ministra pidió la palabra. Rechazó las acusaciones de sus interpelantes. Este no es un juicio contra Mónica Palencia. Este es un juicio a favor de otros intereses. Los 12 testigos convocados por el interpelante Leonardo Berrazueta no se presentaron. Eran miembros de la Embajada de México en Ecuador. La situación se puso más tensa cuando la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, anunció que permitiría una nueva prueba testimonial de Berrazueta. El legislador pidió la comparecencia del exministro José Serrano. Se establece varios temas que tienen que ver con el plan de seguridad, el denominado Plan Fénix. Pero la mayoría de legisladores de la comisión cuestionaron que se incluya un nuevo testimonio. Según ellos, la ley solo permite una nueva prueba documental, algo que rechazó también la ministra y recibió la crítica del correísmo. No caigamos en estas provocaciones, no caigamos en estas jugarretas, estamos perdiendo tiempo valioso. Que me digan que mi defensa es jugarreta, no se lo admito a nadie. Yo no soy mujer de jugarretas, soy mujer frontal, valiente y que se defiende mirando a los ojos. Las diferencias con sus interpelantes continuaron. No me interrumpa, señora. No estoy golpeando la mesa. No me interrumpa. ¿Qué te pasa a ti? A pesar de que los miembros de la mesa insistieron, la presidenta de la comisión dio paso a la intervención del exministro José Serrano. La mayoría de legisladores se retiraron, dejando solo al correísmo y sin quórum la sesión. Aguirre tuvo que suspender la comparecencia y convocó para una nueva reunión este mismo lunes. La jueza de Quito, Gloria Mayorga, negó la acción de protección presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del Ministerio de Trabajo. Según la jueza, la sola apertura de un sumario administrativo no implica violación a los derechos de Abad. Sin embargo, advirtió al ministerio que debe observar los artículos 129 y 130 de la Constitución. Esos artículos contemplan las causales para destituir a una vicepresidenta de la República mediante juicio político, mediante la Asamblea Nacional, con informe previo de la Corte Constitucional y por delitos específicos. Verónica Abad, conectada desde Turquía, dijo que es una aberración a la justicia y su abogado anunció que apelará a la resolución ante la Corte Provincial. El Gabinete de Guerra de Israel aprobó la nueva fase de la operación militar contra Hezbollah en Líbano. Una incursión terrestre, por ahora limitada, pero que el ministro de Defensa israelí advierte que será decisiva. Estados Unidos pide un cese al fuego inmediato, como informa Pedro Jiménez. Son nuevos bombardeos contra instalaciones militares de la guerrilla libanesa Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel destruyeron un depósito de misiles tierra-aire y una lanzadera de cohetes ubicada a menos de 2 kilómetros del aeropuerto de Beirut. Las operaciones aéreas en el sur del Líbano aumentan y han comenzado también las operaciones terrestres contra objetivos específicos. Israel ha declarado a 3 comunidades en la frontera con Líbano como zonas militares cerradas. Solo el ejército entra o sale de ahí. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo esta tarde que la nueva fase será decisiva, pero una guerra más intensa preocupa. Deberíamos tener un alto al fuego ahora, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Francia, mientras tanto, responsabiliza de la situación en gran medida a que el movimiento Hezbollah decidió entrar en el conflicto entre Israel y Hamas y arrastrar a todo el país. El ministro de Exteriores llamó a Israel a contenerse y a Hezbollah a evitar cualquier acción que pueda desestabilizar más a la región de Medio Oriente y agravar una nueva crisis humanitaria que deja ya más de 1 millón de desplazados en Líbano por este conflicto. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó un mensaje al pueblo de Irán asegurándoles que más temprano de lo que piensan serán liberados del régimen islámico. Netanyahu promete que el pueblo judío y el pueblo persa volverán a vivir en paz. En forma simultánea, Israel lanza nuevos ataques en Líbano, dando de baja a líderes de organizaciones extremistas. Las fuerzas de defensa de Israel localizaron y dieron de baja a altos dirigentes palestinos que estaban en territorio libanés.
En el sur, mataron al comandante del grupo Hamas, Fatah Sharif Abu al-Amin. En el ataque murieron también su esposa, su hijo y su nuera. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a las organizaciones que apoyan al grupo Hamas y ahora ha puesto los ojos en Irán, la República Islámica que no reconoce el derecho de Israel a existir y amenaza con su erradicación. En un usual mensaje, le habló no al gobierno, sino al pueblo iraní. Todos los días ven a un régimen que lo subyuga, que pronuncia discursos apasionados sobre la defensa del Líbano y la defensa de Gaza. Sin embargo, cada día ese régimen sumerge a nuestra región en una oscuridad mayor y en una guerra más profunda. Ratificó la advertencia hecha la semana pasada en la Asamblea General de la ONU, cuando habló de la persecución de sus enemigos. No hay ningún lugar al que no iremos para proteger a nuestra gente. Con cada momento que pasa, el régimen los acerca a ustedes al abismo. Y anticipa la que dice será la liberación del pueblo iraní. Cuando Irán sea finalmente libre y ese momento llegue mucho antes de lo que la gente piensa, todo será diferente. Nuestro pueblo y el pueblo persa finalmente estarán en paz. El pueblo de Irán debería saberlo. Israel está con ustedes. Que juntos conozcamos un futuro de prosperidad y paz. Estas declaraciones de Benjamín Netanyahu ocurren horas después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijera que el país no tenía planes de enviar a sus casas a enfrentarse directamente con Israel. Enfermedades respiratorias incrementaron en zonas donde ocurrieron incendios. Desde la Federación Médica recomiendan el uso de mascarillas por al menos 15 días, sobre todo en las zonas de influencia. Carla Delgado explica los daños al sistema respiratorio y cardíaco también. Los incendios dejaron zonas devastadas y también estragos en la salud de los pobladores expuestos al humo y a las cenizas. Según la Federación Médica Ecuatoriana, las enfermedades respiratorias aumentaron en un 40%, principalmente en Quito, Loja, Guayaquil y Latacunga. Allí, 3 patologías son las más frecuentes: rinitis alérgica, asma y faringitis. Los niños y adultos mayores son los más afectados. Wilson Tenorio, presidente de esa federación, hace una recomendación. Aislarnos, usar las mascarillas, que es fundamental en los actuales momentos. Por lo menos debemos estar por unos 20 a 30 días, por lo menos, hasta lograr que todo este tipo de situaciones se disipen. Quito es una de las ciudades donde más casos de rinitis y faringitis se evidencian en los consultorios privados. El epidemiólogo David Larreategui explica que además otras enfermedades se reactivaron en pacientes vulnerables. Tenemos pacientes con fibrosis pulmonar y fibrosis quística que también deterioran su estado respiratorio. En Loja igualmente, 5 de cada 10 pacientes que acuden a los hospitales públicos reportan síntomas como congestión nasal, malestar general y dolor de garganta. Todo esto como consecuencia de los incendios. A partir de mañana, los clientes con créditos hipotecarios en el BIES podrán escoger la aseguradora de su preferencia, mientras que las personas que tienen de 30 a 35 años y deseen postular para oficiales especialistas en el ejército ecuatoriano deben presentarse esta semana y cumplir ciertos requisitos. Luis Alfredo Zúñiga explica detalles de estos y otros servicios para la ciudadanía. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES informó que los usuarios que mantengan préstamos hipotecarios con la entidad deberán escoger la compañía aseguradora de su preferencia para el seguro de desgravamen, que cubre el pago de la deuda en caso de fallecimiento o invalidez del cliente. Este es un requisito obligatorio que debe cumplirse desde este 1 de octubre y en el caso de no hacerlo, el BIES entenderá que la persona acepta su permanencia con la compañía de seguros con la que actualmente se mantiene contrato. Esto se debe hacer en la página web del BIES, en la sección de préstamos hipotecarios. Los usuarios pueden contratar pólizas de empresas legalmente constituidas en Ecuador y aceptadas por el BIES. Debido a los apagones, el SRI informó que los negocios que tengan problemas para realizar facturación electrónica podrán emitir facturas físicas a sus clientes, modalidad que se eliminó para los contribuyentes con RUC en noviembre de 2022, pero que por la coyuntura se admitirá temporalmente. El SRI informó además que aceptará comprobantes de venta hasta 72 horas luego de ser emitidos.
Las personas de 30 a 35 años que deseen ingresar al proceso de reclutamiento del ejército ecuatoriano para oficiales especialistas en áreas como sanidad o jurisprudencia deberán presentarse este martes 1 y viernes 4 de octubre a las 8 de la mañana en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito. Los aspirantes deben vestir terno oscuro y llevar su carpeta con el título de tercer o cuarto nivel, reconocido por la CENESID, además de aprobar las pruebas de aptitud médica y psicológica. Atención porque hay nuevas alertas meteorológicas para estos días. Mañana en la costa se espera una temperatura mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 32 grados. La radiación ultravioleta entre 5 y 8, que significa alta y muy alta. Pero ¿qué pasa en la región sierra para este martes? Vuelve el intenso frío. Se pronostica una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 22 grados, con una radiación ultravioleta entre 5 y 7, lo que significa moderado y alto. El Instituto de Meteorología, el INAMI, prevé que continúen las precipitaciones en las siguientes horas, tanto en la sierra como en la Amazonía. En otros temas, unos 37.000 niños han ingresado a los Estados Unidos, pero sin acompañantes o con coyoteros en los últimos 4 años. Han sido entregados a personas desconocidas. Según la ONG, unos 800 migrantes. En ese grupo hay 178 niños de nacionalidad ecuatoriana, de los que no hay rastro. Más detalles de esta investigación con Hernán Higuera. Hace un mes y medio el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio la alerta a su Congreso sobre la deficiencia del control y registro de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegaron a ese país. Hay una polémica por la falta de información de al menos unos 37.300 menores de edad que fueron entregados, según ese informe, entre 2015 y 2023 a personas desconocidas y de las que se ha perdido todo rastro, entre ellos 178 niños ecuatorianos, según la organización 800 migrantes. Que muy posiblemente estén siendo víctimas de abusos, de explotación y quién sabe de qué otras cosas. Obviamente, cuando nosotros escuchamos esta clase de cosas y sobre todo cuando los gobiernos del continente no han dicho una palabra, es cuando nosotros nos preocupamos bastante y tuvimos que hacer algo al respecto. Este sábado el gobierno del Ecuador emitió este comunicado en la red social X. No se admite, pero tampoco se niega que el problema exista. Cancillería dice estar validando la información y afirma que sus oficinas consulares participan en la identificación, documentación y reunificación familiar y el retorno al Ecuador de los menores, y que aquellos que llegaron con coyoteros y han sido descubiertos están en albergues. Según la Cancillería, en lo que va del año se han repatriado 60 menores de edad que ingresaron solos o acompañados por personas que no eran sus familiares. Desde las organizaciones que defienden a los migrantes piden que el presidente Noboa se pronuncie y que el Estado se interese a fondo en este tema. Que pidan a Estados Unidos transparencia y que le exijan que nos digan dónde están nuestros niños migrantes. La Cancillería cuestiona las cifras de 800 migrantes que también publicó The New York Times, y en donde México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador tienen las cifras más altas de niños sin rastro en Estados Unidos. Ahora, una política de comunicación agresiva y el trabajo coordinado entre las instituciones son las tareas urgentes que el Estado debe asumir para prevenir los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes en Ecuador. Para expertos, el país vive una verdadera pandemia por este delito, como lo informa Bessie Granja. Ecuador vive una nueva pandemia por el incremento de casos de trata y tráfico de personas. Así lo asegura Vilma Torres, del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, quien este lunes participó en el encuentro sobre prevención de este delito en el país y que contó también con representantes de organismos de Naciones Unidas. Para ella el problema es la falta de reacción de parte del Estado, que a su criterio debe adoptar una política agresiva, no solo de comunicación, sino también de protección. Las juntas cantonales de protección que trabajan con el grupo de vida, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Deberían tener las primeras alertas, porque independientemente a que le llegue al gobierno nacional, le llega a ellos como gobiernos locales o parroquiales. Ellos tienen la primera información, pero tampoco la están manejando.
Cifras del Ministerio del Interior detallan que entre 2023 y en lo que va de 2024 se reportaron 33 casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Las provincias con mayor incidencia de estos delitos son Pichincha, Tungurahua, Manabí y El Oro. Por eso no es real. Eso no es real porque no está visibilizado la cantidad de gente que está siendo víctima de trata en nuestro país. Para ambas voceras, el debate debe ponerse en la agenda de la Asamblea y del Ejecutivo, porque la amenaza gana terreno. Mientras tanto, los menores de edad son las víctimas más vulnerables. Se calcula que entre 2023 y 2024, 6.797 niños ecuatorianos viajaron sin familiares y en manos de traficantes de personas, en su intento irregular de llegar a Estados Unidos. Un incendio en un laboratorio químico en Georgia, Estados Unidos, provocó una enorme nube de humo tóxico y obligó a evacuar 90.000 residentes del área. Un rociador de la instalación funcionó mal y al mezclarse el agua con un químico provocó el fuego en la planta de Biolaf en la ciudad de Conyers. Fue necesario cerrar carreteras, pero hoy el incendio fue contenido. Asimismo, la empresa colabora en las indagaciones con las autoridades. El huracán Helene dejó un rastro de destrucción en su paso por Estados Unidos. Florida, Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia son los estados afectados por el fenómeno que tocó tierra el jueves, pero que continuó su avance provocando severas inundaciones. Hasta ahora se reportan 126 fallecidos, pero hay más de 600 personas reportadas como desaparecidas. Merlis González con las imágenes. El panorama es similar al paso de un tsunami en el sureste de Estados Unidos. Grandes extensiones de escombros cubren áreas donde había zonas residenciales antes de que Helene las arrasara. El huracán de categoría 4 tocó tierra en Florida el jueves, pero siguió su avance causando estragos también en Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, dejando unos 800 kilómetros de destrucción. La zona más golpeada es Asheville, una localidad rodeada por montañas en Carolina del Norte. Ahí Helene convirtió pequeños ríos en poderosas corrientes de agua que bajaron de los cerros, destruyendo viviendas, rompiendo vías y sumergiendo comunidades enteras. Estas imágenes son del lago Lure. Toneladas de escombros se mezclan con el barro, vehículos dañados y restos de viviendas. Hay poblaciones incomunicadas. Las vías de acceso quedaron destruidas, al igual que las líneas telefónicas y de electricidad. Hay helicópteros de rescate, han evacuado heridos y entregado suministros, pero el estado de los habitantes aún es incierto. Hasta ahora se reportan 126 fallecidos por el huracán, pero hay más de 600 personas desaparecidas. Helene se ha convertido en el segundo huracán más mortífero en 50 años en Estados Unidos, solo superado por Katrina. En México luchan con los estragos de un fenómeno natural que dejó 26 fallecidos y 15.000 damnificados. Se trata del huracán John de categoría 3, que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. La ciudad con más daños es Acapulco. Hay viviendas sepultadas por el barro, zonas anegadas y vías bloqueadas. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que viajará el miércoles para evaluar los daños tras su toma de posesión mañana. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se enfrentarán mañana en un único debate televisado. El republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz tendrán un cara a cara en Nueva York con el que intentarán convencer a votantes indecisos. Ileana Suárez detalla la jornada. Tim Walz y J.D. Vance están listos para el debate vicepresidencial organizado por la cadena CBS en Nueva York. Será este martes a las 8 de la noche. Tendrá una duración de 90 minutos. No habrá público y podrán ayudarse solo con un bloc de notas y un bolígrafo. Los micrófonos permanecerán abiertos durante todo el encuentro, por lo que se espera que se interrumpan durante las intervenciones. Aún así, los productores podrán cerrarlos si lo creen necesario. Las moderadoras serán las periodistas Margaret Brennan y Norah O'Donnell. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. El candidato demócrata Tim Walz, binomio con Kamala Harris, ha dicho que espera con ansias el debate para señalar cómo Trump destruyó la economía y busca dividir al país.
He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government. Por su parte, el republicano J.D. Vance, compañero de Donald Trump, ha dicho que su rival es un radical de izquierda, que mintió sobre haber servido en el ejército. Este debate será el último para convencer a los votantes, principalmente de los estados indecisos, ya que no habrá otro encuentro entre Donald Trump y la vicepresidenta Harris. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue galardonada con el premio Václav Havel de Derechos Humanos que otorga el Consejo Europeo. La ceremonia se realizó esta mañana en la sede del organismo en Estrasburgo, Francia, y fue su hija, Ana Corina, quien recibió el premio. Machado agradeció en un mensaje vía videoconferencia. En él ratificó la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones y denunció la reacción brutal del régimen que persiguió y detuvo manifestantes en las protestas que dejaron 27 muertos. En Nepal, las autoridades llevan a 193 el número de muertos por las severas lluvias que azotaron en los últimos 4 días gran parte del país asiático. Grandes inundaciones y deslizamientos de tierra sepultaron viviendas y otras estructuras, mientras las operaciones de búsqueda y rescate prosiguen para hallar a más de 30 desaparecidos. A esto se suman 96 personas heridas. Las autoridades dicen que estas precipitaciones fueron especialmente fuertes en el valle de Katmandú. La misión de SpaceX envió al espacio la nave que traerá de vuelta a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Estos son Sonny Williams y Butch Wilmore. Ellos llevan más de 100 días en el espacio debido a problemas técnicos en la cápsula que los transportó. La misión de SpaceX viajó con otros 2 cosmonautas que permanecerán en la Estación Espacial hasta febrero, y solo entonces Wilmore y Williams podrán acompañarlos de regreso a la Tierra. Es así que permanecerán en el espacio durante más de 8 meses. Películas de ficción, animación y documentales son parte del Eurocine 2024 que se proyectará en 14 ciudades. Además, el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón inaugura este 2 de octubre el ciclo de dramaturgia con 3 obras extranjeras. Estefanía Arias con una nueva propuesta de la agenda cultural. Intensidad emocional, creatividad visual y profundas reflexiones sobre la memoria, el amor y la imaginación. Es lo que promete el ciclo de dramaturgia del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Durante 3 días, artistas y dramaturgos internacionales presentarán sus obras. La primera es Búho, una propuesta de España que se presentará este 2 de octubre a las 20 horas. El jueves 3 de octubre a la misma hora estará Cuando Mayo ya no sea Mayo, desde Colombia. Y el ciclo finaliza con Pareidoila, de Chile, el viernes 5 a las 17 horas. Ícaro y el Minitauro, Belle y Sebastián o La Isla de Bergman son algunas de las películas que se proyectarán esta semana en el Eurocine 2024, un festival de difusión del cine europeo con la exhibición de películas de ficción, animación y documental, además de producciones y coproducciones. Las proyecciones serán en 14 ciudades del país, pero las 2 sedes principales son el Cine 8:30 en Quito y las salas de Supercines en Guayaquil. La cartelera completa está disponible en eurocineecuador.com. Hijita, nada de tocar estás en la primera cita. No. 3 mujeres se enfrentarán a las dificultades que conlleva empezar de nuevo en un país extranjero. Como el mío, ninguno. Una comedia ambientada en Estados Unidos que se estrenará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Cuenta con la actuación de Ana Covagango, Andrea Puya y Carla Garzón y es dirigida por Jorge Mateus. Las funciones serán este 3 y 4 de octubre a las 19 horas y el 5 de octubre a las 18 horas. 7 personas fueron asesinadas en una zona rural del Cantón San Borondón durante una balacera en una gallera. La policía tuvo que buscar los cuerpos de las víctimas en sus domicilios debido a que los familiares se los habían llevado. La Fiscalía inició ya una investigación de oficio, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
La noche de este domingo, la policía recorrió casa por casa el sector Huachapelí, en el cantón San Borondón, una zona rural donde sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura. Pero en esta ocasión no buscaban un criminal. La misión era encontrar los cuerpos de las personas que minutos atrás fueron asesinadas en una masacre. Según la alerta que el ECU 911 recibió a las 7 de la noche, 200 personas bebían y apostaban en este local, utilizado para peleas clandestinas de gallos, hasta que los sicarios cruzaron los puentes peatonales del sector, irrumpieron en el sitio y desataron una ráfaga. Lo que indicaron las personas que fueron en motocicleta, alrededor de 6 a 8 personas. Videos en redes sociales mostraron los cuerpos tendidos en el suelo, acompañados de gritos de familiares. Fueron ellos quienes retiraron algunos de los cuerpos antes de que lleguen los uniformados, quienes dan cuenta de 7 asesinados y 3 heridos. Lo que indica la gente en el lugar, que han llegado al lugar, les han sustraído sus pertenencias y después se han retirado del lugar. La Fiscalía informó que ya inició una investigación de oficio. Los atacantes usaron armas cortas, según la policía, que aún no haya a los responsables. Tampoco ha definido si las víctimas tienen antecedentes penales, ni cuántos disparos se hicieron. Este es el tercer crimen múltiple que ocurre en la zona rural de San Borondón en el 2024. Familiares de la subteniente del Ejército Pamela Ati protestaron en la Fiscalía por el dictamen abstentivo para los 6 militares procesados por su muerte. La investigación pasó a consulta al fiscal provincial de Orellana, Paul Romero, le da seguimiento a este caso. Organizaciones de mujeres, familiares y amigos de la subteniente del Ejército Pamela Ati, muerta en julio pasado en la Brigada de Selva 19 Napo, protestaron este lunes en la Fiscalía en Quito por el dictamen abstentivo a los 6 militares procesados por este caso. El pasado jueves, la fiscal a cargo de la investigación no acusó a los uniformados y se basó en el informe de exhumación que señala que la militar murió a causa de un edema pulmonar por consumo de alcohol. Sus familiares rechazaron el informe forense y el dictamen fiscal porque contradice la autopsia que determina que falleció por asfixia, que su cuerpo tenía politraumatismos, hematomas, presencia de líquido color blanquecino en la vagina. Por esto fueron procesados los 6 uniformados. Quieren hacer pasar por como que fuese un accidente y no es así. Esto es un crimen. Mi sobrina no murió por accidente, le mataron y le mataron sus propios compañeros. Eso es lo que nosotros pedimos, es justicia. ¿Qué pasa en estos casos cuando existen 2 informes contradictorios sobre la muerte de una persona? Televistazo consultó a la abogada penalista Lorena Grillo. Una tercera pericia, pero bien ordenada, es decir, una pericia que se ordena a partir de las muestras que deben estar en cadena de custodia y que deben haber sido etiquetadas y todo respecto del fallecimiento, el asesinato, en este caso femicidio de la subteniente Ati, al momento en que se hizo, lógicamente, el primer análisis. La Fiscalía informó que esta causa fue elevada a consulta ante el fiscal provincial de Orellana, en donde ocurrieron los hechos, para que revise el caso y se pronuncie en 30 días. Sobre los detalles del proceso, aclaró que el Código Orgánico Integral Penal dispone que la información relacionada con investigaciones por presunta violencia contra la mujer debe mantenerse bajo reserva, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización. Los colectivos de mujeres que protestaron este lunes anunciaron nuevos plantones hasta que el fiscal de Orellana tome una decisión. La Corte Nacional negó el habeas corpus solicitado por Pablo Muentes. El ex asambleísta social cristiano seguirá preso en La Roca por el caso Purga. Además, los jueces detectaron un documento falso atribuido a la Armada y notificaron ese hecho a la Fiscalía para que abra una investigación penal. Jacqueline Rodas con más detalles. Un tribunal de la Corte Nacional detectó un documento apócrifo en la acción de habeas corpus presentada por Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano que está preso en la cárcel La Roca de Guayaquil por el caso Purga. Se trata de un supuesto informe de inteligencia que ingresó por secretaría bajo el nombre Armada del Ecuador, Fuerza de Tarea Control Guayaquil, sin firma de responsabilidad, en el que se menciona un plan para atentar contra su vida. El documento ingresó esta mañana, minutos antes de que el tribunal anuncie su decisión sobre si levanta o no la medida de prisión preventiva para Muentes.
A la par, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ingresó otro documento, este sí oficial, en el que informó a la Corte que de la revisión de los archivos de la Dirección General de Inteligencia no se ha reportado información que haya sido contrastada y validada con relación a amenazas o situaciones que pudieran atentar contra la integridad personal, vida y salud del ciudadano Pablo Muentes Alarcón en el CPL Guayas número 3. Los jueces presumen que se cometió un delito y notificaron el hecho a la Fiscalía. Según la defensa del procesado, Muentes sí ha recibido amenazas de muerte. Incluso le atribuyen el archivo del juicio político a la fiscal Diana Salazar por haber pertenecido al Partido Social Cristiano. También alegó que su salud está en riesgo, pero los jueces determinaron que no se probó peligro alguno y por unanimidad negaron el habeas corpus. Pablo Muentes seguirá preso en La Roca, mientras avanza la nueva investigación penal solicitada por el tribunal. La propuesta de ley con la que el gobierno busca que el sector privado aumente la generación de energía tiene apoyo del sector empresarial. Sin embargo, el proyecto no podrá ejecutarse en un corto plazo como lo plantea el Ejecutivo. Adriana Bermeo explica la razón. Los empresarios del país califican como positivo el proyecto de ley del gobierno que busca que el sector privado genere más electricidad. Sin embargo, hacen puntualizaciones. No es una propuesta que se pueda ejecutar en un corto plazo. Incluso si la Asamblea Nacional aprueba para que la producción se incremente a 100 megavatios, se necesita del reglamento y de las normativas secundarias antes de que se analicen nuevas inversiones. Además, el incremento de generación está condicionado por 3 factores. Hay que dar seguridad jurídica porque los inversionistas requieren estabilidad en el largo plazo. Se requiere tiempo para adquirir equipos e instalarlos. Y se necesitan facilidades para conseguir los permisos que otorga el Ministerio de Energía. Que una inversión en este esquema no podrá ver la luz seguramente sino en 6 u 8 o 9 meses. Ese es el tiempo en que con seguridad tomará que ya el sector privado pueda comenzar a producir energía en las nuevas condiciones y partiendo de qué fecha, de la fecha en que la normativa esté clara y sea óptima para iniciar un proceso de esta envergadura. Otro señalamiento hecho al proyecto de ley es que si bien se incentiva la generación de energía no tradicional como la solar, eólica y geotérmica, su carga también depende de condiciones climáticas favorables. De la capacidad instalada de una planta fotovoltaica generas tan solo un 20% de energía. De la capacidad instalada de una planta eólica generas tan solo un 40% de energía. Actualmente el sector privado aporta 79 megavatios al sistema interconectado. Esto representa el 1% de los 4.600 megavatios que se generan en promedio en el país. Y este proyecto remitido por el presidente Noboa va sumando respaldos en las bancadas en la Asamblea Nacional, aunque se mantienen las críticas al Ejecutivo por la crisis en el sector. Patricio Díaz informa en ese contexto que hasta ahora el correísmo es el bloque que aún duda si apoyarla o no. La propuesta del Ejecutivo es bien vista en la mayoría de sectores legislativos. Las bancadas reconocen la necesidad de facultar al sector privado para que invierta en proyectos de energía de hasta 100 megavatios. Oportunidad perdida por el gobierno cuando remitió la ley de competitividad energética, no más apagones, que lo dejó en 10. Construye anunció su respaldo y el Partido Social Cristiano va por la misma línea. Si es que no hay ningún impedimento legal y hay una alternativa de cómo nosotros podamos ampliar el límite mínimo, que era de los 10 megavatios, para que la inversión privada pueda hacer, en este caso, sus esfuerzos, nosotros no tendríamos ningún problema, pero hay que ver. El oficialismo confía en que la norma se aprobará. Se necesita para la aprobación de la ley 70 votos y creo que vamos a sobrepasar. El correísmo ve con cautela la propuesta. No están convencidos y dicen que la van a analizar. Lo vamos a debatir, por supuesto, pero ha quedado claro que la Asamblea puede tener la voluntad de hacer la ley. Si el gobierno no tiene la voluntad de aplicar la ley, aunque hagamos 3 leyes al hilo. Al ser económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para tramitar el proyecto, que debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y luego pasar a una comisión. La anterior reforma en el sector eléctrico fue tratada por la Mesa de Desarrollo Económico, dirigida por el oficialismo. Las primeras lluvias durante el fin de semana disminuyeron los racionamientos de agua en algunas ciudades. Sin embargo, los cortes de agua se mantendrán en la mayoría de provincias que ya fueron declaradas en estado de alerta roja. Carla Delgado amplía esta noticia. Las primeras lluvias no generan cambios de consideración en los cronogramas de racionamiento de agua en las 20 provincias declaradas en alerta roja por la sequía.
En Cuenca, las precipitaciones de la tarde y noche del domingo no fueron suficientes. Las crecidas de los caudales fueron súbitas porque las lluvias se dieron únicamente en zonas sobre todo urbanas y la lluvia cayó directamente en los ríos y no en las zonas de recargas hídricas. Los niveles de caudales alcanzaron entre 4 y 7 metros cúbicos por segundo en los 4 ríos de Cuenca. Pero este lunes el panorama es distinto. Esos niveles descendieron debido a la severidad de la sequía. El río Tomebamba está en estado normal, con 4.3 metros cúbicos por segundo. El Yanuncay se mantiene bajo con 1.40 metros cúbicos por segundo. Lo mismo ocurre con el río Tarqui, que apenas alcanza 1.96 metros cúbicos por segundo. Y el Machángara con 1.43 metros cúbicos por segundo. Las lluvias sí ayudaron a las plantas potabilizadoras de agua de Cuenca, no hacia el proyecto Nero, que distribuye agua a Tarqui, Turi y Baños. Y por ello continúan los racionamientos en las partes altas, donde los cortes van de 3 y 5 horas durante el día y la noche. En Ambato la situación tampoco ha cambiado y siguen siendo las parroquias Martínez y Atahualpa las más afectadas por la sequía. En ambas los racionamientos son de 7 horas. En Pujilí se mantienen los racionamientos en al menos 20 barrios y con cortes de hasta 20 horas por día. En Arajuno, unas 2.000 personas de la cabecera cantonal siguen sin agua. Desde el lunes, la planta solo capta 5 litros del río Inayu, cuando su nivel normal es de 50 litros por segundo. La población solo cuenta con 30 minutos de agua al día. 28 barrios del suroccidente de Loja siguen con racionamientos de agua potable desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, debido a que la planta Curritroje Chontacruz, que necesita 53 litros por segundo, solo recibe 36 litros por segundo. En Quito, la cantidad de lluvias tampoco es considerable y los cortes de energía impactan al suministro de agua en las zonas altas. Los racionamientos siguen siendo de entre 3 y 15 horas en 4 parroquias de Quito. Las crisis que golpean al país diversifican la temática de la campaña electoral que ya está en desarrollo. Los perfiles de los aspirantes a la presidencia de la República tendrán que apuntar hacia la construcción de respuestas a problemas primarios, como por ejemplo la falta de luz o de agua que hoy acompaña la cotidianidad de todos los ecuatorianos. Ecuador es un país que hoy camina a oscuras con mediodía de apagones, un país al que le toca trabajar a medio gas, que tiene que afrontar más gastos porque hay incendios que arrasan con territorios extensos, mientras la sequía genera crisis en el campo y acumula sed en las ciudades. Es la nueva realidad del nuevo Ecuador, enmarcada en una campaña electoral donde la población irá en busca de alguien que le resuelva los problemas más básicos. Seguramente buena parte de las campañas van a circular alrededor del combate a la inseguridad, del combate al problema energético que tenemos, los posibles racionamientos del agua potable. Desde luego que sí, seguramente van a entrar por ahí. En un estado precario la política se vuelve primaria. No tienen sentido las complejidades ni las ideas de avanzada. El abordaje de los problemas contemporáneos como la digitalización de la educación o la diversificación del modelo industrial. Por estos lados, las preocupaciones son que no hay luz, que no hay agua, que no hay plata y sobrevivir en las calles. Y es sobre esta realidad que los candidatos tendrán que reacomodar sus discursos, donde será común y necesario el perfil de solucionador de lo más básico, de lo prosaico si se quiere. En medio de esto, un presidente candidato que tiene a su favor la capacidad de accionar el aparato público hacia la resolución de los problemas, pero que también tiene en contra la responsabilidad que le puede endilgar la sociedad sobre las crisis que la golpean. El presidente ha afrontado un par de escenarios muy complicados y no perdió popularidad de forma agresiva, ¿no? Me refiero al aumento del IVA, por ejemplo, me refiero al retiro del subsidio a la gasolina para los vehículos, al menos, no el diésel, pero sí la gasolina. Y eso no le afectó mayormente. Por lo pronto, el gobierno ha cambiado su eslogan institucional y ya no son el nuevo Ecuador que resuelve. Ahora el lema es Ecuador uniendo esfuerzos. Y no está claro si el cambio busca eliminar una debilidad, si se está reconociendo un error o si busca realmente tender puentes.
Y el presidente Daniel Noboa defendió 3 de sus más recientes decisiones, entre ellas frenar la venta del avión presidencial y cambiar de sede a la empresa pública Selec. Lo hizo con un hilo publicado en la red social X que no tuvo muy buena acogida entre los usuarios. Noboa arremetió contra los medios de comunicación, las autoridades de Azuay y la Asamblea Nacional. Luisa María Heredia con el análisis. El presidente escogió una red social para responder con un tono visceral a las críticas que generaron sus más recientes decisiones. Daniel Noboa, quien no comparece en entrevistas con medios de comunicación, abrió un hilo en su cuenta en X para arremeter contra algunos, sin especificar cuáles. Escribió: para ciertos medios de comunicación que en estos momentos parecen estar un poco confundidos, este es un momento de entender la lógica detrás de nuestras decisiones. Es la segunda vez en un mismo mes que el régimen intenta endosar la culpa de la mala comunicación a la prensa. Ocurrió hace 2 semanas, luego del anuncio del retorno de los apagones nocturnos. Sus ministros, que responden poco a los pedidos de información de periodistas, aseguraron en una cadena radial que el mensaje había sido malentendido y que los cortes de energía no durarían 8 horas continuas. Esta vez Noboa quiso romper el secretismo instaurado en su gobierno, que su mismo equipo en una reunión con directores de medios de comunicación reconoció como un desacierto, aunque eligió una vía que le asegura ser el único interlocutor, sin que nadie haga preguntas, solo increpe. Abordó 3 temas. El primero tiene que ver con la derogatoria del decreto ejecutivo que autorizaba el proceso de venta del avión presidencial Legacy, que firmó Guillermo Lasso en agosto de 2021. Noboa señaló, ya que el debate alrededor de un avión que pasa de mantenimiento en mantenimiento le quita el sueño. Los invito a buscar una propuesta tan buena para la venta que los ecuatorianos no podamos rechazar. Mientras tanto, no vamos a permitir subastas chimbas. En el decreto que derogó el viernes pasado se justificaba la venta del avión por ser un bien improductivo, que genera gastos por mantenimiento y operación. Ningún funcionario, ni siquiera Noboa en sus tweets, ha explicado qué gana el país al no subastarlo. El segundo tema al que se refirió fue el cambio de sede de Selec EP de Cuenca a Quito. Aseguró que no es centralismo. Y el tercero y último fue la ley de competitividad energética. Recordó que en enero la presentó ante la Asamblea, que le puso un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. Si necesitan que les recordemos quiénes pusieron ese techo, con mucho gusto los ayudamos. Hoy volvemos a insistir y hemos enviado un proyecto de ley económico urgente que permita pasar de los 10 megavatios en los que nos destacaron a 100 megavatios, acotó. No mencionó que los propios asambleístas oficialistas tramitaron el proyecto y votaron a favor sin objeciones, así como él tampoco lo vetó una vez que estuvo en sus manos. Las respuestas de los usuarios al hilo que publicó Noboa, en su mayoría fueron negativas, lo que evidencia que con el nuevo mecanismo implementado por el presidente, el gobierno tampoco logró comunicar mejor sus iniciativas. El Consejo de Participación Ciudadana ajustó el reglamento del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado. Entre las prohibiciones consta que los procesados por corrupción no podrán participar. Adriana Bermeo explica lo que establece el documento. Los procesados por corrupción o crimen organizado no podrán postularse al cargo de fiscal general del Estado. Es uno de los cambios que aprobó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la mañana de este lunes. La reforma fue sugerida por la Coordinación de Asesoría Jurídica, que argumentó que en la selección del fiscal del Estado prevalece el interés general, es decir, ese cargo debe ser ejercido por una persona sin ningún tipo de cuestionamientos. Es también responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de su capacidad normativa, el procurar que la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado a ser designada cumpla con el perfil del servidor judicial que está establecido en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tampoco podrán postularse a ese cargo abogados que hayan actuado como defensores de personas vinculadas a estructuras criminales o personas llamadas a juicio o condenadas por delitos de crimen organizado en los últimos 10 años. El objetivo es evitar que el nuevo fiscal general tenga conflicto de intereses o sea cooptado por mafias. Para nosotros es importante que el crimen organizado no esté dentro de este proceso ni de ningún otro, pero especialmente la autoridad más importante de control que tiene el Ecuador. El reglamento para la selección del nuevo fiscal deberá ser publicado en el registro oficial para que entre en vigencia. El periodo del actual fiscal terminará el 8 de abril del 2025. Por falta de gestión y recursos, se retrasó el arribo de 5 helicópteros Super Puma para el Ejército. Paul Romero informa que las aeronaves fueron adquiridas en el año 2023 por un valor de $90 millones.
Estos son los nuevos helicópteros Super Puma del Ejército. Están listos y pintados desde mayo de este año, pero que aún no llegan al país por el incumplimiento en el pago de las cuotas determinadas en el contrato. Son 5 aeronaves de medio uso. Fueron adquiridas en septiembre de 2023 por $90 millones durante el gobierno anterior a la empresa francesa Airbus Helicopters como parte del plan de fortalecimiento de la capacidad operativa militar. Los 2 primeros helicópteros debían llegar en marzo pasado y los otros 3 hasta octubre de este año. Para ello, el gobierno debía desembolsar en diciembre de 2023 el 50% del anticipo del contrato, es decir, $45 millones. Ese valor no fue cancelado por el Ministerio de Defensa en el tiempo establecido. En agosto pasado, con 8 meses de retraso, se retomaron las negociaciones y los recursos fueron acreditados a la empresa francesa según un informe del administrador del contrato. Estos helicópteros hicieron falta para apagar los incendios, porque tienen capacidad para transportar 3.000 litros de agua por descarga en el sistema Bambi Bucket, el doble de la capacidad de los helicópteros pequeños con los que se combatieron los incendios. Los nuevos helicópteros son bimotor, medianos con capacidad para transportar hasta 19 personas. Llegarán en los próximos 2 meses. Están equipados con grúas y otros componentes para operaciones de rescate. El cambio climático provoca deshielo en algunas montañas de los Alpes. En el lugar hay señales de advertencia por las enormes grietas que pueden producir el desprendimiento de rocas. Tenemos un informe de Ecoavisa con colaboración de INEX y RTL. Científicos monitorean el desprendimiento de rocas en la montaña Hochvogel en los Alpes, en la frontera entre Alemania y Austria. Desarrollan sistemas de alerta temprana porque estiman que habrá una caída de 260.000 metros cúbicos de roca. El cambio climático provoca el deshielo en la montaña que ha permanecido congelada durante 25.000 años. Esta montaña se romperá. Esto es simplemente un hecho geológico y no podemos evitarlo. Para llegar a la cima de 2.600 metros de altura, los científicos de la Universidad de Múnich transportan en helicópteros equipos como taquímetros, cámaras y sistemas de medición láser para crear modelos 3D y observar lo que está cambiando en la montaña. En el lugar hay señales de advertencia por la enorme grieta que ha crecido durante años. El lado norte es completamente verde, es decir, es estable, como un bloque de roca completo. En el sur, la gama cromática es más amarillenta. Esto significa que hay movimiento en toda la zona. Hochvogel es una de las montañas más visitadas por los deportistas de aventura. Está controlada. Los investigadores reciben una señal de advertencia por mensaje de texto si el desprendimiento de rocas es inminente. Cuando ocurra, cerrarán el camino a la cima. El mercado de los seguros para mascotas gana terreno en el país. En el último año registra un crecimiento del 30%. Hay 12.000 perros y gatos que ya cuentan con este servicio y Adriana Bermeo puntualiza sus beneficios. Las mascotas son miembros de la familia y su salud es prioridad. Se evidencia en el creciente mercado de seguros que ahora ofrece en el país productos para perros y gatos. Alrededor de 12.000 mascotas están aseguradas y 7 compañías ofrecen este servicio. El pago de la póliza oscila entre $15 y $70 mensuales y de eso depende la cobertura, que puede ser hasta del 70% de servicios médicos y de hospitalización. Cubrimos desde los 30 días de iniciada la vigencia del contrato, un atropellamiento, una quemadura, un dolor abdominal agudo y cualquier otro tipo de enfermedad. Los planes incluyen consultas con especialistas, exámenes de laboratorio, terapias físicas y medicamentos, también bonos para vacunas, esterilización y peluquería. Pipa, una Yorkie de 5 años, está asegurada. Para su dueña, María Mercedes Álava, tener una mascota es sinónimo de responsabilidad. Por eso contrató una póliza desde que su perra tenía 6 meses, por la que paga $20 mensuales. Los beneficios han mejorado con el paso de los años. Tras cumplir con el trámite, le han devuelto el dinero por gastos médicos. Tienes que adjuntar la factura de los servicios médicos, la factura de los exámenes de laboratorio, de medicinas y obviamente también los resultados como respaldo. Y eso va a un proceso de auditoría y luego te hacen el reembolso de los gastos. En el mercado hay pólizas que tienen coberturas de hasta $1.000 por año. Estas incluyen gastos exequiales y coberturas por daños a terceros.
Si accidentalmente pues muerde a una persona, muerde a una mascota, se cubren los gastos justamente de esta persona o de la mascota agredida por mi mascota. Este tipo de seguros existe desde el 2019 en el país y evidencia una evolución. La demanda creció en un 30% el último año, según un balance de las aseguradoras. La plataforma Telegram compartirá datos de los usuarios que estén siendo investigados por delitos. Además, el fabricante de ChatGPT afirma que su nuevo modelo de inteligencia artificial puede razonar y pensar como una persona. Telegram, una app que se ha caracterizado por ser totalmente segura y privada para los usuarios. Ahora compartirá los datos de los clientes que sean investigados por delitos y que violen las reglas de la aplicación. Según su propietario y fundador, Pavel Durov, las direcciones IP y los números de teléfono de los que infringen sus reglas serán entregadas a las autoridades competentes con el objetivo de disuadir a los delincuentes. OpenAI presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según afirma, puede razonar y pensar como una persona y resolver problemas científicos, de codificación y matemáticos más difíciles que sus predecesores. Se convertirá en un asistente personal, será capaz de entablar conversaciones en tiempo real. La empresa afirma que sus actualizaciones y mejoras periódicas poco a poco estarán disponibles para la mayoría de los usuarios de ChatGPT. El Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, comenzó y espera atraer a 250,000 visitantes durante 4 días. Esta edición tiene un récord de 985 expositores y presenta 2.299 videojuegos de 44 países. El más esperado es el Monster Hunter Wilds y la posibilidad de probar la nueva PlayStation 5 Pro. La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil presentó su primera producción musical denominada Promenadia Ecuatoriana. Un álbum que llega al mundo porque está disponible en 6 plataformas de streaming. Estefanía Arias nos cuenta que además recoge obras célebres del compositor ecuatoriano Gerardo Guevara. Es una de las 2 obras emblemáticas del maestro Gerardo Guevara, que ahora forman parte de una nueva producción musical, Promenadia Ecuatoriana. Así se ha denominado este álbum interpretado por la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, que por primera vez cruza fronteras, poniendo a disposición del público global las obras célebres del artista de 94 años. El lanzamiento se dio este lunes en 6 plataformas digitales de streaming internacionales, como Spotify y iTunes. Se grabó también una suite ecuatoriana para flauta y orquesta, que fue dedicada al maestro James Strauss, y su última obra, que es el concierto para violín y orquesta, que me lo dedicó. Entonces hemos tenido la oportunidad de grabar todas estas obras del maestro Guevara. Con esto, señala Sade, se busca inmortalizar un legado musical, además de competir por un Grammy Latino en la categoría de música académica. Vamos a competir con orquestas como la Filarmónica de Bogotá, como la Simón Bolívar de Venezuela, que todos los años participa. O sea, entramos a competir en ligas mayores, ¿no?, con las principales orquestas de Latinoamérica. La dirección estuvo a cargo de los maestros Manuel Campos y Enrique Pérez Mesa. Estamos marcando un hito como orquesta, un hito en la ciudad, un hito en el país, y el nombre de nuestra Filarmónica Municipal de Guayaquil a partir de ahora comenzará a sonar a nivel mundial. Y no descartan crear otras producciones con reconocidos músicos locales, para así promover el arte y la cultura del país. Xiomara Acosta, reina de los ríos, conquistó al jurado con su discurso en lengua de señas que incluso fue tendencia en las redes sociales. Los artistas venezolanos Chino y Nacho estrenan el videoclip de la canción Tu Nombre. ¿Dónde y cómo lo grabaron? Ana María Palacios tiene el detalle de esta y otras noticias del espectáculo.
Xiomara Costa, de 21 años, es la nueva reina de los ríos. Ganó el concurso por su respuesta en la gala final que se desarrolló el fin de semana. Ella conquistó con su discurso en lengua de señas. Habló de su iniciativa para apoyar al turismo inclusivo en la provincia. Este acto la convirtió en tendencia en las redes sociales de Ecuador. Ella es representante del Cantón Buena Fe y estudia arquitectura. ¡Viva los ríos! ¡Viva esta tierra fértil, rebelde y valerosa! Anitta confirmó su relación con el futbolista brasileño Vinícius Souza. Aparecieron juntos durante la Semana de la Moda de París. Él publicó imágenes en su cuenta de Instagram a las que tituló "Coleccionando momentos". Se los ve sonrientes y enamorados. El deportista estuvo casado con la modelo Julia Dantas y tiene 2 hijas fruto de sus romances con anteriores parejas. Así finalizamos esta emisión de Televistazo, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Mañana en Contacto Directo, Alfonso Zambrano Pasquel para hablar del caso Encuentro. Además, Israel Navarro, estratega político, para analizar el cambio de mando presidencial en México con la primera mujer que asumirá ese cargo. Les recordamos que puede consultar el cronograma completo de los horarios de cortes de luz previstos para esta semana, escaneando el código QR que aparece en pantalla con su teléfono celular. La información de los apagones y todas las noticias de Ecuador y el mundo se actualizan en tiempo real en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y nuestras redes sociales. Los esperamos, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Buenas noches.